Buenas noches. Hoy vas a escuchar una historia que no te dejará dormir tranquilo. Un taxista en Guadalajara, México, aceptó un viaje como cualquier otro. Pero esa noche, alguien subió a su coche con un secreto que no pertenece a este mundo. Lo que parecía una simple conversación, se convirtió en un mensaje, uno que venía del más allá. ¿Alguna vez sentiste que alguien te hablaba, pero ya no estaba vivo? Quédate hasta el final, porque esta historia real cambiará tu forma de ver la oscuridad. Hola Dark, te agradezco por permitirme contar esto aquí. Llevo casi 15 años trabajando como taxista en las calles de Guadalajara, Jalisco. He visto de todo, desde personas que suben llorando por un desamor, hasta quienes escapan de algo que no se atreven a nombrar. Pero lo que viví hace unos meses, eso no lo había experimentado nunca. Lo que voy a contar parece irreal, pero juro por mi vida que sucedió exactamente como lo recordaré ahora. No espero que todos me crean, solo quiero dejarlo dicho, porque desde esa noche no volví a ser el mismo. Era una madrugada tranquila, casi hipnótica, de esas en las que el silencio pesa más que el sueño. Eran alrededor de las 2:45 a.m., y yo ya estaba por terminar mi turno. Había dejado a un pasajero en la colonia Chapalita y pensé que ese sería mi último servicio. Pero entonces sonó la aplicación. Un nuevo viaje, cerca del Panteón de Mezquitán. Acepté con un suspiro, resignado. A pesar del lugar, que siempre me dio una especie de respeto extraño, me dije a mí mismo, es el último del día y después a casa. Cuando llegué al punto marcado, una calle angosta y mal iluminada entre Avenida Federalismo y una tiendita cerrada llamada Abarrotes Lupita, la vi. Una mujer esperaba parada junto a un poste torcido. No se movía mucho, pero tan pronto detuve el carro, caminó hacia la puerta trasera y subió sin decir nada más que un tímido «Buenas noches». Debía tener unos 50 años, quizás algo más. Traía un suéter beige, como de lana gruesa, una falda larga hasta los tobillos y un pequeño bolso colgado del brazo. Tenía la mirada hacia abajo, como si le pesara estar ahí. Me pareció raro que no hubiera puesto su destino en la app. Le pregunté a dónde íbamos. A la iglesia del Rosario. Por el centro, dijo en voz baja sin levantar mucho la cabeza. Asentí y comencé a manejar. El trayecto debía ser corto, unos 15 minutos si las luces cooperaban. No era raro que alguien pidiera ir a una iglesia a esas horas. Algunas personas tienen promesas o misas especiales. Pero su tono, su manera de estar en el asiento, algo no encajaba. Pasaron unos 3 minutos cuando ella rompió el silencio. ¿Sabes? Mi sobrina también se llamaba Erika, como la tuya. Me congelé por un segundo. No había dicho nada sobre mi sobrina, ni mucho menos su nombre. Y efectivamente, Erika era mi prima hermana. Pero desde pequeños nos criamos como hermanos. Ella falleció en un accidente automovilístico hacía menos de un año, algo que todavía no superaba. Yo no hablaba de eso con casi nadie, excepto con mi tía, la mamá de Erika, que también había muerto un mes después, de tristeza. ¿Perdón?, le pregunté sorprendido. Ella dudó un poco y respondió, «Ay, perdón, es que a veces confundo las cosas». Volvió a guardar silencio. En el retrovisor intenté verle el rostro, pero por la oscuridad y la forma en que se sentaba, con la cabeza inclinada hacia el lado de la ventana, apenas podía ver la línea de su mandíbula y una parte de su mejilla. Había algo extraño en su piel, como si la luz no le tocara del todo. Seguimos avanzando. El ambiente dentro del carro era cada vez más denso. Algo me oprimía el pecho. No había música, ni ruido en las calles. Solo el sonido del motor y su respiración, que parecía entrecortada. Después de unos minutos más, volvió a hablar. «Tú siempre llevabas a tu tía los domingos a comer birria, ¿no es cierto? A ella le encantaba la que vendían en el puesto de don Ignacio». Ahí sí frené el auto en seco por un instante. Giré la cabeza para verla directamente, pero justo en ese momento una camioneta pasó a nuestro lado y sus luces me cegaron unos segundos. Cuando volví a mirar, ella seguía ahí, en la misma posición, casi inmóvil. «Señora, ¿nos conocemos?». Ella no respondió, solo dijo, otra vez en voz muy baja, «Discúlpame, por favor». Y volvió a mirar por la ventana.
Su voz tenía un matiz de tristeza tan profundo que me caló hasta los huesos. Continué manejando, tratando de entender qué estaba pasando. Quise pensar que tal vez era una señora que conocía a mi familia de antes, de la colonia o algo así. Pero todo me resultaba más y más extraño. A medida que nos acercábamos al centro, sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo, pero no el miedo que te hace huir. Era uno diferente, que se mete lento en la piel, que te acompaña en cada segundo, como una presencia muda. Finalmente, llegamos a la iglesia del Rosario. Aparqué justo frente a la entrada lateral, donde hay una pequeña banca de hierro oxidado. Era común que ahí esperaran los feligreses o los encargados de abrir en la madrugada. Justo al detenerme, un hombre joven salió del callejón contiguo. Tenía chaleco de seguridad, seguramente era guardia o empleado de algún local. Se acercó a la acera con la intención de tomar un taxi. Yo supuse que él había visto que la señora iba a bajar y no quise interrumpir. Esperé unos segundos, y nada. Miré por el retrovisor, y el asiento estaba vacío. Me giré de golpe. Nada. La puerta seguía cerrada. No escuché que se abriera. No sentí movimiento alguno. Nada. El hombre se acercó, abrió la puerta del copiloto y me saludó. ¿Libre, jefe? Sí, claro. Respondí aún atónito. Él se subió y notó algo raro en mi expresión. ¿Todo bien? ¿Está bien? Le asentí, tratando de parecer tranquilo. Entonces, sin saber por qué, le pregunté. ¿Vio a la señora que se bajó justo antes de que usted llegara? Él frunció el ceño. ¿Cuál señora? Yo no vi a nadie bajarse. De hecho, me esperé para que se fuera primero, pero su coche estaba vacío. No dije más. Arranqué el motor, con el corazón martillándome el pecho, y lo llevé en silencio hasta su destino. Esa noche no dormí. Me pasé horas sentado en la cocina, con la luz prendida, repasando cada palabra, cada detalle. No había forma lógica de explicar lo que había pasado, pero lo más espeluznante aún estaba por venir. Dark, lo que te conté antes no fue ni la mitad de lo que me tocó vivir. Después de aquella madrugada, algo dentro de mí cambió. El rostro que no vi, la voz que parecía venir de un recuerdo, y ese perdón repetido sin explicación. Durante días enteros estuve reviviendo esa noche, hasta que decidí que tal vez solo fue el cansancio. Tal vez, en mi mente agotada, proyecté algo que quería creer. Pero el destino no se conforma con dudas. Una semana después, mientras hacía fila para cargar gasolina en una estación de Zapopan, me encontré con un viejo amigo, Beto, que había sido taxista muchos años, pero ahora trabajaba como vigilante en una iglesia. Me saludó con su clásico tono burlón, pero al verme más serio de lo habitual, se preocupó. ¿Qué traes esa cara, Ramiro? ¿Te está persiguiendo la muerte o qué? Bromeó, pero no supe qué responderle. Le conté, a grandes rasgos, lo que me había pasado. No le di todos los detalles. Solo le mencioné que había llevado a una señora que decía cosas que solo mi tía sabría, y que desapareció sin dejar rastro. Su sonrisa se fue apagando poco a poco. ¿La iglesia era la del Rosario?, me preguntó, sin titubear. Asentí. Ramiro, no quiero asustarte más, pero ya he oído cosas parecidas. Incluso hay quien dice que ahí, cerca de ese callejón, se ven figuras, sombras que entran a los taxis y no bajan nunca. Sus palabras me atravesaron. ¿Y si no había sido el único? ¿Y si otros también habían vivido algo parecido, pero se quedaban callados por miedo al ridículo? Pasaron unos días más, y comencé a evitar ciertos turnos de madrugada. Pero como todo conductor en esta ciudad, uno no puede elegir siempre. A veces, el trabajo llama, y tú simplemente obedeces. Una madrugada particularmente fría, algo me despertó a las 3:33 a.m. Sí, esa hora exacta. No fue un ruido, ni una pesadilla. Fue una sensación en el estómago. Me levanté, fui al baño, y por alguna razón, tomé las llaves y salí. El carro seguía con el tanque lleno. Me subí y encendí la radio, pero solo había estática. Apagué todo y comencé a conducir sin rumbo fijo. Crucé por Avenida Vallarta, pasé frente a Plaza México y me adentré por unas calles tranquilas rumbo a Tlaquepaque. No sé por qué iba hacia allá.
pero sentía como si alguien estuviera guiando el volante por mí. Fue ahí donde lo vi. Una iglesia pequeña, de esas de barrio, sin nombre visible, pero con las puertas entreabiertas. Había una luz tenue encendida adentro. Estacioné sin pensarlo mucho. Bajé y me acerqué. No había nadie afuera, ni coches, ni sonidos. Solo el silencio. Al entrar, un olor a incienso me golpeó de inmediato. Había bancos de madera desgastados, vitrales polvorientos, y una sola figura de pie, junto al altar. Era un hombre mayor, con un sombrero y bastón. Me miró como si supiera que yo iba a llegar. «Ramiro», dijo sin vacilar. Quedé helado. No me conocía, nunca lo había visto. «Ella me pidió que te dijera algo», continuó. «Dice que lo lamenta, que no quiso dejarte con preguntas, pero necesitaba hacerlo. Era la única manera de despedirse». Sentí como las piernas me temblaban. Me apoyé en el respaldo de un banco. «¿Quién? ¿Quién eres?», logré decir. «Solo alguien que escucha cuando las almas no pueden callar», respondió con una calma que me erizó la piel. «Tu tía quería que supieras que está bien, que te acompañó esa noche para poder hablar contigo, aunque fuera desde otro lado. Y sobre todo, para pedirte perdón». Mi garganta se cerró. «¿Perdón por qué?». Como si leyera mi mente, él añadió: «Por no haberte creído, cuando le dijiste que soñabas con su accidente antes de que ocurriera. Por haberte llamado exagerado. Ella no lo sabía, pero ese sueño fue una advertencia, una que los dos ignoraron, y eso la persiguió incluso después de la muerte». Recordé entonces aquella vez que le conté a mi tía que soñé con un coche gris chocando en la carretera a Chapala, con una mujer dentro. Se lo dije una semana antes de que muriera. Ella se rió, dijo que no creyera en esas cosas, que no me llenara la cabeza de tonterías. Y luego, el accidente. Exactamente como lo soñé. Me arrodillé ahí, en medio del pasillo, con las lágrimas cayéndome solas. El hombre se acercó y puso una mano en mi hombro. «Ella te ama, Ramiro, y ya está en paz». Cuando levanté la vista, él ya no estaba. Salí de la iglesia como un fantasma. La calle seguía vacía. Me subí al taxi, temblando. Encendí el motor y miré por el retrovisor, por costumbre. Y ahí estaba. Por un segundo. Solo un segundo. Vi su rostro reflejado. El de mi tía. Sonriendo. Luego, la imagen se desvaneció. Dark. Desde aquel momento en la iglesia, algo dentro de mí se rompió. Una parte racional quería creer que todo no era más que una secuencia de coincidencias, alucinaciones causadas por el duelo no superado. Pero cada noche en silencio dentro del coche, cada reflejo en el retrovisor, cada esquina oscura que cruzaba me decía lo contrario. No era mi cabeza, era real. En los días siguientes, la ciudad se sentía más pesada. Las calles que antes conocía de memoria ahora parecían esconder algo. Comencé a notar pequeñas señales que antes ignoraba. Pasajeros que miraban fijamente al asiento trasero, incluso cuando estaba vacío. Niños que señalaban la ventana trasera y decían: «La señora triste está ahí», y luego volvían a la normalidad como si nada hubiera pasado. Pero fue en una noche lluviosa cuando el destino decidió darme la prueba final. Estaba en el barrio de Santa Tere, alrededor de las 3:10 de la madrugada, esperando un viaje. La lluvia fina volvía a la ciudad casi silenciosa. Ningún coche, ningún alma en la calle. La radio del coche estaba apagada. Desde aquel encuentro en la iglesia, ya no escuchaba música. Era como si el silencio me conectara con algo que no entendía, pero sentía. La notificación llegó de repente. Una solicitud en la colonia americana, cerca de una cafetería antigua llamada El Refugio de los Abuelos. La acepté automáticamente y me dirigí allí. Al llegar, la calle estaba desierta. No había movimiento alguno. Aparqué el coche lentamente y esperé. De la nada, sentí ese escalofrío otra vez, el mismo de la primera vez, el mismo que sentí cuando ella entró al coche aquella madrugada, el mismo peso en el aire, el mismo nudo en la garganta. El retrovisor comenzó a empañarse lentamente, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Y entonces,
Desde el asiento trasero, escuché esa voz. Gracias por venir otra vez. No necesitaba darme vuelta. Lo sabía. Era ella, la mujer del asiento trasero, la que pedía perdón, la que conocía los detalles de mi vida, de mi alma, la que tenía el aroma de mi tía, su forma de hablar, sus gestos contenidos, pero que, al mismo tiempo, no era ella, no por completo. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué regresaste? Ella guardó silencio por unos segundos. Luego, habló pausadamente, como quien mide cada palabra con cuidado. Porque aún tienes miedo, y mientras lo tengas, no podré irme del todo. Sentí mi pecho apretarse otra vez. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el que podía ver y el que estaba justo detrás de mí, fuera del alcance de los ojos. Ella continuó. No vine para asustarte, vine porque no tuviste la oportunidad de decirme adiós. Respiré hondo, con los ojos húmedos, y dije lo que nunca había podido decir en voz alta. Te extraño, tía. Todos los días. No sé cómo seguir sin ti. Ella respondió casi en un susurro. Sí sabes, solo que no quieres hacerlo. En ese momento, un coche pasó por la avenida principal e iluminó brevemente el interior del taxi. Y por primera vez, la vi. Su rostro. Mitad cubierto por la sombra, mitad iluminado, pero con los ojos de mi infancia. Los mismos ojos que cuidaron de mí cuando era pequeño, que me recogieron en la escuela, que me defendieron cuando nadie más lo hacía. Quería decir 1000 cosas, pero solo logré soltar un «perdóname». Y ella sonrió. No hay nada que perdonar. Solo prométeme que no volverás a tener miedo. Asentí con la cabeza, y en ese mismo instante, un trueno retumbó a lo lejos. Cuando volví a mirar por el retrovisor, el asiento estaba vacío. Esperé unos segundos en silencio. El viaje fue cancelado automáticamente en la aplicación, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa despacio, observando cada sombra en el camino. Ya no había miedo, solo una extraña paz. La paz de quien tuvo la oportunidad de despedirse, aunque fuera a través de un velo imposible de explicar. Al día siguiente, fui a casa de mi madre y le conté todo. Por primera vez, no me llamó loco. Me abrazó en silencio, como quien también sentía una presencia que nunca nos dejó del todo. Durante esa semana, soñé varias veces con mi tía, pero ahora estaba distinta. Sonreía. Caminaba en un campo lleno de flores, lejos de las carreteras, lejos de los coches, y al final de cada sueño, me miraba y decía, ahora sí, ya puedo irme. Dark. Después de aquella última aparición, pasaron algunos días en los que comencé a sentirme más tranquilo. No puedo decir que olvidé lo que viví, porque sería mentir, pero empecé a aceptar lo inexplicable. Volví a tomar turnos nocturnos con más frecuencia, retomando lentamente mi rutina, aunque algo en mi interior sabía que lo sobrenatural no se había alejado del todo. Una madrugada de domingo, ya cerca de las 4, me encontraba en el cruce entre Avenida Hidalgo y Hospital Civil, cerca del barrio de San Juan de Dios. Acababa de dejar a una pareja que venía de una fiesta. Mientras esperaba una nueva solicitud, me estacioné frente a una farmacia cerrada, con la cabeza recostada contra el asiento, solo escuchando el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. De pronto, una señora mayor tocó el vidrio de mi lado. No me había dado cuenta de su presencia hasta ese instante. Vestía un rebozo oscuro y un vestido de flores antiguas, como de otra época. Al abrir la ventana, me dijo con voz suave, «¿Me puede llevar a la iglesia de Cristo Rey?» Asentí sin pensar mucho. Abrió la puerta trasera y subió con calma. Me dio la dirección exacta. Calle Pedro Loza, justo en el centro histórico. Quedaba a unos 10 minutos, así que inicié el recorrido sin mucho interés. Pero apenas doblamos por Avenida Alcalde, comenzó a hablar. ¿Alguna vez has sentido que alguien que se fue, en realidad no se fue? Miré el retrovisor por reflejo, como siempre, pero su rostro seguía oculto entre sombras. Sí, señora. Lo he sentido, respondí. A veces, lo que no se dice, queda colgando en el aire, como un suspiro que nadie escucha. Sus palabras me calaron. Había algo en su tono, una familiaridad imposible de definir.
Sentí una vibración sutil en la garganta, como si la conociera, como si ya hubiera escuchado esa voz, ese ritmo, esa forma de hablar pausada. «Discúlpeme», murmuró de repente. No dije nada, solo tragué saliva. «Es que he cometido errores», añadió. «Le dije cosas feas a alguien que amaba mucho, y luego ya no tuve tiempo de pedirle perdón». Apreté el volante. No sé por qué, pero mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La sensación era la misma. Esa presencia envolvente, cálida, pero inquietante, como estar cerca del fuego sin quemarse, pero sabiendo que arde. «¿Qué clase de errores?», me atreví a preguntar. La mujer permaneció en silencio unos segundos. Luego susurró: «Negar lo que uno siente, despreciar los sueños del otro, pensar que el miedo se cura con silencio». Cada palabra era un eco de algo que había vivido, no con ella, sino con mi tía. Recordé las veces que intenté contarle que veía cosas, que presentía accidentes, que soñaba con rostros que luego terminaban saliendo en las noticias. Ella me pedía que no hablara de eso, que era peligroso, que me iban a considerar un loco. «¿Usted tenía familia?», pregunté con un hilo de voz. «Tenía un sobrino, como un hijo para mí», dijo, y mi cuerpo se estremeció por completo. No supe cuidarlo como debía, me asusté de lo que no entendía y preferí callarlo, alejarme. Por eso estoy aquí, porque quiero que él sepa que lo amo, que nunca fue culpa suya. Me detuve de golpe en un semáforo. Volví a mirar el retrovisor, y esta vez supe sin dudas, era ella. No como antes, no como una sombra o un reflejo pasajero. Era su energía, su esencia, su verdad. No necesitaba verla claramente para saberlo. «Tía», dije, apenas pudiendo pronunciarlo. Ella sonrió con tristeza. «Gracias por no olvidarme, Ramiro». Y en ese instante, el semáforo cambió. Giré hacia la iglesia de Cristo Rey, pero antes de llegar, ella dijo: «Aquí está bien». Detuve el coche frente a una pequeña plazuela. No había nadie en la calle. Cuando me giré para verla descender, el asiento estaba vacío. Otra vez, pero esta vez lo sentí distinto. No hubo miedo, solo una suave brisa que entró por la ventana, como una caricia. Un susurro en el viento que dijo: «Ya puedo irme». Me quedé ahí por varios minutos, con el motor apagado, mirando al frente. Luego bajé, me acerqué a la iglesia cerrada y encendí una vela en la reja exterior. No dije nada en voz alta. Solo cerré los ojos y pensé en ella. Pensé en todas las veces que me cuidó, en las discusiones, en las risas, en el accidente, y también en esa madrugada donde volvió a mí, no como un fantasma, sino como un acto de amor. Desde ese día, algo cambió definitivamente. Empecé a recibir más pasajeros que contaban cosas extrañas, historias de sueños repetidos, voces en habitaciones vacías, presencias que abrazaban en la noche. Y yo, sin decir nada, los escuchaba. Porque ahora entendía, porque ahora creía, porque ahora sabía que el asiento trasero guarda más que pasajeros. Guarda memorias, guarda despedidas, guarda almas. Dark, esta será la última vez que hable de esto. Han pasado varios meses desde aquella noche frente a la iglesia de Cristo Rey, y aunque no he vuelto a ver a mi tía, o a esa presencia que la contenía, sigo sintiéndola. Ya no como un espectro, ni como una sombra entre los asientos. La siento como un susurro suave que me acompaña en cada viaje, como una calma que aparece justo cuando los caminos están más oscuros. Después de todo lo vivido, comencé a cambiar pequeñas cosas en mi rutina. Ya no evito las madrugadas. Ahora las busco. Ya no temo al retrovisor. Ahora lo respeto. Incluso empecé a escribir un pequeño cuaderno donde anoto historias que otros pasajeros me cuentan. Historias que antes habría ignorado o tomado como exageraciones, pero ahora las valoro, porque sé que lo invisible existe, y que a veces el asiento trasero no solo lleva cuerpos, también lleva almas que aún buscan cerrar un ciclo. Hace poco, durante una noche particularmente callada, subió al taxi un pastor evangélico. Se dirigía a una colonia en las afueras de Tonalá. Durante el trayecto, fuimos charlando sobre la vida,
sobre la fe, sobre lo difícil que era mantener la calma en estos tiempos, hasta que de pronto me preguntó algo que me heló la sangre. «Usted es Ramiro, ¿verdad?». Asentí, sorprendido. «En mi congregación hablamos de usted hace poco», continuó. «Una hermana tuvo una revelación durante el culto. Dijo que una mujer, que partió hace menos de un año, vino a usted en un taxi, que le pidió perdón, que le dijo que estaba bien y que lo amaba». Casi choqué el coche. Tuve que detenerme al borde de la carretera. El hombre me miraba con serenidad, como quien comprende que hay cosas que no se deben callar. «¿Cómo lo sabe?», le pregunté con un nudo en la garganta. «Porque la mujer le dijo a la hermana que usted necesitaba saberlo para poder seguir adelante. Dijo que había cumplido su misión, que ya no volvería, porque su alma por fin encontró descanso. Aquel momento fue la verdadera despedida. No necesitó aparecerme más. No hubo reflejos, ni voces, ni disculpas en la madrugada. Solo ese mensaje, entregado a través de alguien que no tenía forma de conocerme, ni de saber mi historia. Desde entonces, conduzco con otro propósito. Cuando alguien sube al coche y guarda silencio, lo respeto. Pero si alguien empieza a contar una historia, aunque parezca absurda o rota, la escucho con atención, porque ya no veo a los pasajeros solo como destinos en la pantalla. Los veo como personas que cargan con algo. Algunos con miedo, otros con recuerdos, y unos pocos con presencias. A veces siento el aire moverse en el asiento trasero sin que nadie esté ahí. O escucho el crujido leve del cinturón, como si alguien se sentara. Pero ya no me asusto, solo sonrío y murmuro. Ya no tengo miedo, tía, y sigo manejando, porque ser taxista no es solo llevar cuerpos de un lugar a otro. Es cruzar historias, escuchar secretos, recibir despedidas. A veces incluso ser la última voz que alguien oye antes de desaparecer. Así que si alguna vez subes a un taxi en la madrugada y el conductor te saluda con voz tranquila, pero con los ojos húmedos, tal vez estés viajando con alguien que ya fue tocado por el otro lado. Y si en el camino sientes que alguien más te acompaña en el asiento de atrás, no te alarmes. A veces los muertos solo necesitan una última vuelta por la ciudad para poder descansar. Gracias por haber escuchado mi historia, Dark, y gracias a quienes se quedaron hasta el final. Si alguna vez viviste algo parecido, o conoces a alguien que lo haya vivido, déjalo en los comentarios. Me encantaría saberlo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este relato con quienes creen y con quienes no creen. Porque los taxistas, Dark, no solo cargamos pasajeros. A veces, sin saberlo, llevamos despedidas invisibles y promesas que regresan desde la oscuridad.